Buenas noches, colegas. Les saluda el CPA Víctor Parrales y les doy la bienvenida al programa Diálogo Profesional América. Recuerden no olvidarse suscribirse al canal para que les lleguen las notificaciones de los eventos académicos que realizamos con nuestros profesionales de nuestra América. Adicionalmente, nos pueden encontrar en las páginas de Facebook con el nombre Diálogo Profesional América Impuestos Contabilidad, donde cargamos todos los eventos académicos que se van a realizar en el futuro y los que hemos realizado como les indicaba, con todos los profesionales de nuestra América, diversos temas, diversos tipos de ponencias. Hoy, martes 19 de marzo, ya son las 19:30. Hoy vamos a revisar el tema Sistema de Prevención de Lavados de Activos. Recuerden que si desean participar de las reuniones en Zoom, pueden ingresar con el ID 8189-081 7317 y el código de acceso 827062. Si usted desea participar de estos eventos académicos, usted es un profesional, un académico universitario y desea compartir sus conocimientos, nos puede enviar un mensaje al prefijo 593 al número 099-498-2531. La frase del día de hoy es de Alejandro Magno. Nos dice lo siguiente: preferiría vivir una vida corta y llena de gloria que una larga sumida en la oscuridad. Repito, preferiría vivir una vida corta y llena de gloria que una larga sumida en la oscuridad. Bien, a veces perdemos la brújula, perdemos el rumbo, el camino, el horizonte y nos extraviamos y no podemos conseguir alcanzar nuestros objetivos. Muchas veces nos rendimos y simplemente cerramos la puerta hacia la búsqueda, hacia la gloria que ustedes deseen alcanzar. Pero si hacemos eso, lamentablemente nos hemos derrotado. Las ideas se han acabado, las esperanzas se han eliminado y nada podremos hacer. Por ello, Alejandro nos invita a buscar esas aventuras o de aquello que hacemos, convertirlas en una aventura que valgan la pena, que nos hagan sentir vivos, que nos llene de emociones gratificantes. Pero usted no va a saber qué es eso si simplemente se derrota y se postra a la eternidad. Por lo que lo invito a que no se rinda y a que busque esos anhelos que usted quiere conseguir. Estamos en el programa Diálogo Profesional América, hoy martes 19 de marzo de 2024. Ya son las 19:34. Hoy tenemos
la ponencia Sistema de Prevención de Lavado de Activos. Tenemos como invitado al ponente, al doctor Magíster Luis Miguel Asmac Río, de la ciudad de Lima, Perú. Luis tiene experiencia profesional en dirección y control de la contabilidad, administración y finanzas en empresas constructoras, industriales, comerciales, cooperativas de ahorro y crédito y otras actividades económicas. Asimismo, tiene experiencia en implantación de sistemas integrales de información ERP, docente universitario, especialista en implementación y adopción de normas internacionales de contabilidad, consultor en lavado de activos y gestión integral de riesgos. Estamos en el programa número 52, como les indicaba, martes 19 de marzo de 2024. Bien, vamos a dejar de compartir y nuestros colegas me permiten unos minutos para poder anclar a nuestros invitados. Buenas noches. Un momentito. Muy bien. Luis, si por favor arreglamos la cámara, podemos bajarla un poco. Solamente vemos la mitad del rostro. A ver, ahí, Ahí estamos mejor. precisos. Perfecto. Buenas noches, Luis. Un gusto nuevamente tenerte en el programa de Diálogo Profesional América. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, Víctor, en primer lugar, agradecerte por la invitación tan gentil de parte de usted. Por favor, nuestros colegas nos confirman si nos escuchan. Nos envían un mensaje, por favor. Gracias. A nuestros colegas, por favor, nos envían un mensaje, me indican si me escuchan. Gracias. Muy bien, ya estamos conectados nuevamente. Hola, Liz. Bien, te indicaba Luis, muy buenas Víctor, ¿me noches. escuchan? Parece que tuvimos problemas de conexión. Sí, parece que había un problema de conexión. Pero yo puedo seguir. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Ya, perfecto, perfecto. Sí, había un problema de conexión por acá. Muy bien, entonces decíamos de que el tema de lavado de activos como delito está tan marcado en las normas hace muchos 8 años o 9 años, ya tipificado como delito en una norma legal, ¿no? Pero en la parte ya netamente del sistema, se inicia con una resolución de la SBS. La SBS era Superintendencia de Banca y Seguros acá en Perú, una entidad del Estado,
se supervisa prácticamente todo el sistema financiero. Entonces, esta entidad hizo una norma, la resolución 789/2018, hace cuántos años, imagínense, en la cual se inicia el sistema de prevención como norma, ¿no? Como norma global. Se ha ido perfeccionando, por supuesto, que tiene muchos matices, pero la central es esa. ¿Qué dice esa norma central? Dice que el sistema de prevención es un sistema que debe ser implementado por los denominados en esa época sujetos obligados, o sea, empresas obligadas a entrar al sistema, porque ese sistema tiene todo un mecanismo de registro de operaciones y de reportes a la SBS mediante una unidad operativa que se llama la UIF Perú, Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Ok? Entonces, esta unidad de inteligencia financiera recibe toda la información, administra toda la información de los sujetos obligados al sistema de prevención, que nace con esa norma. Entonces, si hablamos ya de la parte del sistema de prevención netamente, digamos que es una norma central que tiene dos componentes fundamentales, Víctor. El primero es el componente de gestión integral de riesgos y el segundo componente es el cumplimiento o compliance, como le llaman ahora, de las normas específicas. Hablemos un poquito del sistema de gestión de riesgos. ¿Qué cosa le pide la norma? La norma pide básicamente que hay un enfoque de riesgos, que hay un enfoque basado en riesgo, mejor dicho, ¿no? Hay una entidad financiera, la GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, muy conocida, que da los parámetros globales o macros sobre las políticas que deben tener los países y, por supuesto, las empresas, las entidades económicas que tengan que implementar el sistema. Y el primer paso es, como vuelvo a repetir, es exactamente el sistema integral de gestión, que viene a ser la administración de la gestión. Es decir, todas las actividades humanas tienen un riesgo, ¿verdad? Ese riesgo, en el caso de la actividad, es inherente a cada operación que puede tener una empresa genera un riesgo. En el caso de lavado de activos, es un riesgo muy serio, muy importante, porque si entra dinero ilícito a una empresa, a un ente económico, la empresa se va a sentir perjudicada, no solamente económicamente, sino también en otros factores, como vamos a ver hoy día, como son los factores legales, los riesgos reputacionales, ¿no? Es muy triste ver entidades financieras acá en Perú, ya ha habido, por el caso de lavado de activos. Entonces, imagínense ustedes que tuvieran ahorros en una empresa financiera, ¿no? Si saben que sale al día siguiente por internet que esa empresa financiera tiene problemas de lavado de activos, seguramente al día siguiente hay una cola inmensa de personas sacando sus depósitos, porque hay un riesgo muy alto, ¿no? Sea o no cierto, porque puede estar en investigación, etc. Entonces, el primer componente, gestión integral de riesgos, se basa en el enfoque basado en riesgos normado por la GAFI, que se traduce en lo siguiente. Yo tengo que hacer en la empresa un análisis, un diagnóstico de mis riesgos. Y esos riesgos se traducen básicamente en tres factores de riesgos. Primer factor de riesgos, los clientes. Porque el cliente es el primero que trae dinero a la empresa, ¿no? Vía las ventas, que vienen los servicios. Segundo factor de riesgo también son los productos que da la empresa, vienen los servicios. El producto también es un factor de riesgo muchas veces. El tercer factor de riesgo es lo que llamamos acá zona geográfica. Es decir, va a depender mucho también dónde esté ubicada la empresa, porque hay zonas geográficas que son altamente más vulnerables a los delitos de lavado de activos. Por ejemplo, donde hay minería ilegal, por ejemplo, donde hay narcotráfico, ¿no? En zonas, sobre todo acá en Perú, la zona de selva, sierra, cerca de selva, ¿no? Entonces, los tres factores, nuevamente, en el riesgo son los que tienen que administrarse, analizarse y administrarse. ¿Cómo administro? Comienzo a generar mi propia señal de alerta, que es una parte de la norma, que la empresa debe evaluar, ¿no? Yo tengo que hacer una matriz de riesgos, que es muy común ahora en los sistemas. Esa matriz de riesgos, ¿qué significa? Significa que es una herramienta, ahora virtual, que me permite identificar primero las causales de riesgo, ¿no? O sea, los hechos que provienen o pueden provenir en riesgo de lavado de activos. Esos riesgos pueden ser, por ejemplo, rápidamente, una empresa financiera. Las personas, los socios o los clientes que tienen una empresa financiera tienen depósitos, ¿no? Ahorros o plazo fijo. Si esa persona tiene ahorros o plazo fijo, ese dinero que ingresa a la empresa, a la entidad, tiene que ser debidamente analizada a nivel de riesgos, porque ese dinero no sabemos nosotros de dónde puede provenir. Entonces, se crean mecanismos internos en la empresa para poder evaluar la procedencia de ese dinero, en este caso de ese cliente. El cliente da $20, $20.000, $30.000. Tenemos que ver de dónde viene ese dinero. Y sobre todo, la norma a nivel de riesgo permite conocer el perfil del cliente o del socio, ¿no? ¿Cuál es el perfil de una persona?
Para eso se crea una política que se llama, en un sistema, la debida diligencia. ¿Qué significa la debida diligencia? El mayor cuidado en el conocimiento del cliente. Yo tengo que conocer al cliente, tengo que conocerlo exactamente, no solamente saber su identidad personal, dónde vive, a qué se no, conocer mucho más sus referencias financieras, sus referencias judiciales, sus referencias personales, para saber si el perfil de esa persona, si el perfil económico de esa persona, ese cliente, está de acuerdo al movimiento financiero. Ejemplo rápido. Si una persona común que gana acá en Perú, por ejemplo, 3.000 soles, un ejemplo rápido, es una persona que puede tener para vivir, si es soltero o casado, para tener una casa, alimentación, educación para sus hijos. Quizás, ¿no? Entonces, esa persona va a tener una carga familiar muy grande. En consecuencia, su nivel de ahorro puede ser, ¿de cuánto? 500 soles, ¿no? Por decir una cantidad, ¿no? Si con mucho esfuerzo, 1.000 soles pueden ahorrar mensual. Entonces, esa persona puede generar ingresos a mi empresa por 500 soles o 1.000 soles mensuales porque es su perfil económico. Pero ¿qué pasa si esa persona mañana pasado viene y me pone 10.000 o 20.000 dólares como un depósito a plazo fijo? Tengo que averiguar de dónde viene ese dinero, ¿verdad? Ese dinero, tengo que preguntarle, señor socio, usted, señor cliente, usted me está trayendo dinero de cantidades que no está para su perfil. Usted gana 3.000 soles, ¿cómo es que me trae 10.000, 20.000, 30.000 soles cada vez? Recién, ¿no? Pues ahí viene el diálogo, el conocimiento, la diligencia, y el cliente puede ser que tenga una explicación razonable, puede decir, ¿sabe qué? Vendí un auto, vendí un terreno, o hice un negocio, y ese dinero es producto de eso. Perfecto, entonces se le pide la documentación o información solvente que me pueda permitir confirmar que ese dinero es legal, es lícito. Y es así, no hay ningún problema, ¿no? Me da copia del contrato legalizado, o copia de los documentos que tenga fuente, y tranquilamente la operación procede. Pero ¿qué pasa, señores, si esa operación no tiene un sustento legal? ¿Qué pasaría si no tiene un sustento legal? Si no tiene un documento que lo respalde. Para mí es un riesgo, ¿verdad? Entonces, en el sistema se crean tres tipos de operaciones. ¿Ok? Operaciones normales, operaciones inusuales y operaciones sospechosas. ¿Qué es una operación normal? La que decíamos, ¿no? Hace un momento, deposita 500 soles mensuales, es una operación normal porque está en acuerdo a su perfil. Pero inusual sería cuando ese mismo cliente o socio vino y depositó 10.000, 20.000 o 30.000 soles. Es inusual, ¿no? Porque no está de acuerdo a su perfil. Pero si yo le pregunto al socio si tiene documento que respalde esa operación, perfecto. El socio, la operación va porque está teniendo 10.000 o 20.000 legalmente sustentado. Pero ¿qué pasa si el inversor no me sustenta nada? O sea, en ningún momento me trae ningún documento. O sea, no tiene sustento legal esa operación. Se convierte en una operación sospechosa. Ahí está la explicación de los tres niveles, ¿no? Operación normal, inusual y sospechosa. Entonces, ¿qué hace el sistema? Esas operaciones sospechosas, de acuerdo al sistema, voy a explicarte un poco la otra parte, los otros componentes de cumplimiento, lo reporta a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera en Perú. Lo que hace la UIF es, como ente centralizador de información de operaciones sospechosas a nivel nacional, sigue analizando, porque ellos tienen un marco económico mucho más grande, es una entidad del Estado, tiene relación con el sistema financiero, con la SUNAT, o sea, la parte tributaria, con todos los organismos estatales que le pueden dar información mucho más completa que la que yo tengo. Entonces, esta persona que tiene una operación sospechosa en la UIF será investigada y la UIF tiene la obligación de, una vez que tiene ya un perfil un poco más amplio, reportar esa operación a lo que acá en Perú se llama el Ministerio Público. El Ministerio Público es un entidad del Estado, así como el Poder Judicial, seguramente ustedes, que reciben información y pasa a una fiscalía de lavado de activos. Ese es en el caso que ya sea sospechosa la operación y pasa a un análisis. Eso ya es un tema, después de eso es un tema legal. Lo que estamos hablando ahora es sistema de prevención, nada más, ¿no? O sea, cómo yo a una empresa le implemento un sistema que prevea ese delito, porque es un delito, la verdad. Es el primer componente, la parte de gestión de riesgo. El segundo componente es el cumplimiento de la norma. ¿Qué exige la norma? Exige que haya un manual de prevención, que haya un código de conducta, que haya reportes de esos tres tipos que le dije a la UIF y una serie de elementos más. Entonces, ese cumplimiento es obligatorio. Tiene que tener toda empresa un manual de prevención. ¿Qué es un manual de prevención? Es un manual, como cualquier manual de procedimiento, que identifica todo lo que estamos diciendo, ¿no? La parte normativa, los procedimientos, la parte, digamos, de obligaciones de la empresa, los manuales. En la manual tiene que establecer las políticas generales y específicas. Políticas generales, por ejemplo, son que contribuimos al sistema de prevención nacional, que, digamos, reportamos a las entidades gubernamentales, ¿no? Que entramos a un sistema, en el Perú hay un sistema nacional de prevención,
Entonces, esa es la parte genérica, ¿no? Como política. Pero la parte específica, ya entramos a las políticas internas de la empresa. ¿Qué política de prevención tenemos? Primero, el análisis de riesgo que les comenté. Segundo, tiene que haber un factor de lo que llamamos acá capacitación. Es decir, en una entidad económica tengo que capacitar al personal, porque lo que yo sé como especialista no lo sabe el personal. Entonces, yo, como soy activo, he hecho muchas veces capacitaciones a empresas de todo tipo, ¿no? Constructoras, mineras, agropecuarias, financieras, dándole a conocer lo que estamos hablando, el sistema de prevención. Porque si las personas que manejan la información en la empresa no están capacitados al sistema, va a ser difícil que pueda tener éxito un sistema de prevención, ¿verdad? Entonces, nosotros los consultores hacemos ese tipo de trabajo. Capacitamos al personal para que entiendan el sistema y puedan tener capacidad para desarrollar. Finalmente, el que registra las operaciones son el personal, ¿no? Los jefes, los gerentes no registran operaciones. Mayormente, el área de finanzas o caja es la que registra las operaciones, ¿no? Después viene un filtro, que será el jefe de finanzas, que también debe conocer el sistema, luego ahí pasa todo el proceso, ¿no? Pasa contabilidad y todo. Entonces, yo siempre digo, ¿no? Tenemos que preparar a los peones, como llamamos acá en Perú, los que hacen el trabajo operativo, porque ahí empieza el problema. ¿Ok? Entonces, tiene que haber ese manual que da toda la política, señales de alerta, tipologías también que hay muchas veces en las empresas, de perfiles de riesgos, y así, ese manual va a tener como una biblia completa de todas las políticas y procedimientos que tiene que tener la empresa para poder prevenir el sistema de lavado, ¿no? El delito de lavado de activos, perdón. Luego viene el código de conducta, que es otro documento importante. ¿Por qué? Porque ese código de conducta va a decir cuáles son los valores morales, éticos de la empresa, pero no solamente eso, no solamente la parte conceptual, sino las responsabilidades que tenemos en este sistema. ¿Cuál es la responsabilidad del cajero? Tales. ¿Cuál es la responsabilidad del gerente jefe de finanzas? Tales. ¿Cuál es la responsabilidad del contador? Tal, del gerente. Cada uno tiene responsabilidad. Y esas responsabilidades tienen que ser cumplidas. Si no son cumplidas las responsabilidades, el código de conducta pone infracciones y también sanciones, que es lo más complejo. Hace poco estoy dictando en el Colegio de Contadores Públicos de Lima charlas sobre este tema. Ya me han invitado a formar parte del comité de ética. ¿Por qué? Porque acá en Perú los contadores tienen que conocer este tema para llegar a ese nivel, ¿no? Llegar a comprometerse moralmente, incluso, no solamente personalmente, por este tema. Es un tema muy, muy delicado, muy importante, ¿no? Entonces, ya entramos a un campo ético. Y eso es lo que comentaba con Víctor al inicio, el otro día también conversando. Yo le quiero dar un perfil, una, una modalidad ética a este tema. Yo creo que el lavado de activos es un delito básicamente de origen ético. Porque una persona puede ser muy preparada, un profesional, un contador, un ingeniero, un abogado, puede ser muy preparado como profesional, pero tiene que tener ética. Si no tiene ética como profesional, casi nula su conocimiento, ¿no? Tenemos en Perú incluso políticos, presidentes, digamos, ahora que están en juicio con el lavado de activos. Y no pueden decir que son personas que no son preparadas, cultas, con profesiones y muy, muy capacitadas. Sí, sí lo son, pero no tienen ética. Entonces, a ese es el campo que estoy trabajando yo bastante acá en Perú, es la parte ética. Si trabajamos la parte ética, estoy seguro que va a haber menos errores y menos fallas. ¿Ok? Entonces, nuevamente, para complementar y cerrar la idea, el sistema de prevención tiene dos componentes. Gestión de riesgos, ya explicamos, tiene que haber un análisis de riesgos, se administra el riesgo, se localiza, se administra, se ve todos los filtros, los semáforos que vamos acá, para que no suceda ese problema. Y la parte de cumplimiento, que viene a ser exactamente lo mismo como complemento, ¿no? Toda la parte política escrita como normas para que las personas se guíen. Pues solamente la gestión de riesgo es una parte del problema, ¿no? La otra es la parte normativa. ¿Y qué tengo que hacer? Tenemos que registrar operaciones. ¿Cómo tenemos que registrar? El manual dice cómo registrar una operación, ¿no? Se le pone fecha, monto, motivo, razón, etcétera, con todos los vistos buenos establecidos por la entidad. Entonces, tiene que haber una hegemonía entre el control de riesgos, que va a aumentar el país, y ya la gestión propiamente dicha de la operación, que lo registran las personas. Yo quiero hacer un acápite especial para los colegas contadores públicos, no solamente del Perú, sino del país de ustedes, amigos, o otros países. Los contadores tenemos que ser, como digo siempre en las charlas, la primera fila, ¿no? En este tema. ¿Por qué la primera fila? Porque ¿quién es el profesional que mejor conoce el movimiento económico y financiero de una empresa?
es el contador, ¿verdad? Somos los contadores, lo primero que sabemos, todo el movimiento financiero económico de una empresa, sabemos cuánto dinero entra, cuánto dinero sale, perfectamente lo sabemos. Entonces debemos ser muy capacitados para entrar en este sistema de prevención y poder prevenir a la empresa. Si la empresa está prevenida, no va a tener los riesgos que estamos conversando, riesgos de todo tipo, ¿no? Riesgos operacionales, puede ser incluso personal mismo comprometido en el delito. Hemos encontrado, yo como auditor he encontrado casos de personas, personal de la empresa, como cómplices, o sea, haciendo información, fraguando firmas, etcétera, para que ese delito se consume en la empresa. Entonces hay que tener mucho cuidado. La debida diligencia que les mencionaba con el cliente, no solamente es eso, ¿no? También ahora hay que tener debida diligencia con el conocimiento del personal. Ojo, no solamente trabajadores, también pueden ser jefes y gerentes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al final no estamos dando a todo el mundo, sino simplemente debemos tener un perfil. Entonces, como el recurso tiene un file personal de todos los trabajadores, deberían tener también en el file personal todas sus referencias personales. Por eso a veces en la entidad pública, por ejemplo, cuando entra un funcionario público, hacen declaración jurada de bienes, ¿no? Una declaración patrimonial. Porque es lo lógico, ¿no? Tiene que saber cómo llegó a la entidad y cómo se va a ir de la entidad. Simplemente es prevención, ¿ok? Entonces, nuevamente, para redondear la idea del sistema, decía, porque es muy largo, pero no tengo mucho tiempo, decía que el sistema debe ser bien trabajado en una empresa, bajo los dos componentes de riesgos y cumplimiento, y que sea sobre todo bajo los parámetros que establece la norma, que hay una capacitación constante. También, por ejemplo, el sistema prevé, aparte de todas las políticas de prevención, prevé que haya supervisiones del sistema. ¿Quiénes son los supervisores en el Perú, por lo menos? El auditor interno. Toda entidad tiene un auditor interno, ¿verdad? El auditor interno tiene una responsabilidad también de evaluar y trabajar con el eje central. El eje central del sistema se llama en Perú oficial de cumplimiento. ¿Qué es un oficial de cumplimiento? Es una persona contratada por la empresa, capacitada, que va a administrar prácticamente todo el sistema de prevención. Él va a ser el dueño y señor de todo. ¿Ok? Entonces tiene que ser una persona muy preparada. Pero ¿quién lo secunda? El auditor interno. ¿No es cierto? El auditor interno es la persona, como su nombre lo dice, que tiene que ser la auditoría. Ustedes saben ahora, el auditor interno es prácticamente audita el sistema integral de gestión, ¿no? Según la CISO. Entonces, ese auditor tiene que darse un tiempo para también hacer una supervisión del sistema de prevención. ¿Ok? Es más, acá en Perú, en el informe anual que se presenta a los sujetos obligados a la UIF, está adjunto el informe de auditoría interna. Y el otro elemento que supervisa también el sistema acá en Perú es la auditoría externa. Hay un reglamento de auditoría externa acá en Perú que obliga ahora a que las empresas que están supervisadas por la SMB, por el mercado de valores, supervisadas por el mercado de valores, esas empresas tienen que tener ahora una auditoría externa y como complemento al dictamen del auditor externo va un informe de cumplimiento de un consultor como yo del sistema de prevención, ¿ok? Para que esté redondeado el tema, ¿no? O sea, internamente, el oficial de cumplimiento hace el trabajo de, de todo el sistema. El auditor interno hace la supervisión interna con un informe también que va a la UIF y el auditor externo lo considera en el informe anual que hace esta persona. ¿Ok? Muy bien. Víctor, no sé si hasta ahí está bien el tema, me estoy esperando mucho. No sé si me escucharon bien. Muy bien, sí, te estamos escuchando con cierto problema, pero sí se te escucha. No sé si tú ibas a compartir alguna diapositiva. Sí la tengo, pero el problema es que en mi laptop está fallando un poquito el internet, por eso estoy en el celular ahorita. Ah, muy bien, muy bien, Sí, si no, encantado podría presentarla, ¿no? muy bien. Bien, tú te referías con respecto al auditor que en estos procesos de auditoría externa, no sé si será la misma situación en el Perú, tienen que hacer dos informes de auditoría, el informe de auditoría externa y en el informe de auditoría por el tema de lavado de activos. Ahora, hay ciertas capacitaciones que se dan a los profesionales que realizan este trabajo, pero ¿qué características adicionales consideras que que debe observar el auditor externo, que debe complementar? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bueno, a ver, yo hago ese trabajo justamente. El auditor externo, bueno, los que somos auditores externos, sabemos que no damos una opinión sobre el estado financiero, ¿verdad? De acuerdo a las líneas y todo lo que sabemos.
Pero en Perú, en el reglamento de auditoría externa de la SMB, exigen que hay todo un parámetro, se puede decir, un sistema interno de información del sistema de prevención. Es decir, ya viene casi tipificado cuáles son los procedimientos que debe tener el auditor y cuáles son las opiniones que debe dar el auditor sobre el sistema. O sea, no es que sea algo libre, ¿no? Sino que hay una especie de formato, ¿no? Te dice, por ejemplo, ¿no? Se evaluó el sistema en sí, perfecto. Se evaluaron la política de gestión de riesgos, perfecto. ¿Cuáles son los resultados? Hay un informe de riesgo, generalmente. Se da una opinión sobre el informe de riesgo. Después, en cumplimiento, ¿tiene manual de prevención? Sí. ¿Está alineado y de acuerdo a las políticas establecidas? Sí. ¿Tiene código de conducta? Sí. ¿Tiene reportes de operaciones? Sí. O sea, hace una especie de monitoreo del sistema y yo hago, particularmente, hace mucho tiempo, hago una muestra de operaciones, porque yo puedo tener todo en orden, pero tengo que entrar a la parte operativa. Entonces, ¿yo qué hago? Le pido a mi cliente, o al cliente, en este caso de la auditoría, que me dé una muestra de operaciones, una muestra, digamos, una muestra representativa, ¿no? Un 10, 15% de los meses con más movimiento. Y en esos meses hago pruebas de eso de lo que estamos hablando. Si cada depósito de plazo fijo, por decirte rápido, una operación, tiene todos los parámetros o el scoring completo que se ha pedido para hacer esa operación. ¿Ok? Si cumple con todos los requisitos. O sea, lo que estamos hablando de la famosa debida diligencia, ¿no? Es porque está en el manual. ¿Qué se le pide a un cliente? Se le pide todo un proceso de documentación. ¿Ok? Y yo valido esa información. Y veo si realmente, de acuerdo a escalas, yo tomo, pues, no sé, operaciones de 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 soles, que son representativas, y las evalúo. Y esa muestra va dentro de mi informe, como papel de trabajo, ¿no? Y es una especie de, bueno, la muestra de auditoría es igual, ¿no? En este caso, muestra de operaciones de lavado de activos, ¿no? De sistema de prevención. Ya. Miguel, Luis, yo te hago una pregunta con respecto a este tema de lavado de activos en Perú. Luis, ¿qué consideras que no está funcionando correctamente? A ver, yo tengo una crítica muy amplia de mucho tiempo, ¿ah? Cada vez que dicto conferencias en el Perú, de dos aspectos. El primer aspecto, que es el que ya sí lo puedo hacer yo, lo estamos haciendo en el colegio, es la capacitación a los profesionales, sobre todo contables, ¿no? Financieros, de tema. Porque si yo he ido a muchos clientes, Víctor, empresas, en lo cual lo primero es converso con el contador, ¿no? Porque el contador tiene que darme la información, la data me la da el contador. Claro, me la da el sistema, pero vía contador, ¿no? El contador sabe perfectamente cómo son los movimientos. Y muchas veces el contador no conoce el sistema de prevención. De 10 clientes, uno o dos conocen algo, el resto no conocen nada. Y esa es mi preocupación. Y eso es lo que digo siempre en el colegio de contadores. Tenemos que capacitar, sobre todo los contadores jóvenes, ¿no? Capacitarlos, que se entienda. Yo doy charlas permanentes en el colegio de contadores, todos los meses. Que se entienda que tiene que ser un conocimiento previo. Ahora, la gestión de riesgos es el pan de cada día, Víctor. Ya es una profesión prácticamente, la gestión de riesgos, ¿no? Entonces, tiene que entrar en ese campo un contador. Ya está bien que nos preocupemos de conocer la NICS, que nos preocupemos por la tributación peruana en este caso, pero tenemos que preocuparnos también por esta parte. Porque imagínate una empresa que tiene un problema de lavado de activos, y imagínate la repercusión no solamente económica, sino, como decía, la parte reputacional, ¿no? Ya han habido casos acá. En Perú de constructoras que han tenido problemas de lavado de activos. Pues imagínate, ¿quién va a contratar con esa empresa? Nadie, ¿no? O sea, salen del mercado, automáticamente salen del mercado, porque aún siendo un delito no demostrado, está en investigación, ya nadie contrata a esa empresa, ¿no? Simplemente por estar en investigación. Entonces, la primera crítica es, uno, mayor capacitación. Es más, yo estoy hablando con una universidad en la que trabajo para que se pueda considerar como parte de la currícula, como parte de los cursos, ¿no? Este sistema de prevención. Ese es uno. La otra crítica que tengo, si me permites, es en la parte judicial. El proceso es el siguiente, lo expliqué, ¿no? Yo, como sujeto obligado de empresa, hago mi sistema de prevención y reporto una operación sospechosa. El señor Miguel Asmat, que tú tienes un problema, una operación sospechosa en esta empresa por 50.000 soles. El sujeto obligado lo que hace es reportar simplemente a la OIF. La OIF, que tiene más alcance, como decía, macroeconómico, comenzará a consultar con todas las entidades estatales y hará un análisis de Miguel Asmat para saber quién es él realmente y qué está pasando con este tipo de operaciones. Si esta UIF encuentra elementos de juicio para pasarlo al Ministerio Público,
ahí viene el problema, Víctor. El Ministerio Público en Perú, es una crítica, pero no se molesten mis amigos abogados, que lamentablemente no sé si funciona lentamente o funciona mal, pero es eh, muy atrasado el sistema. O sea, no hay la celeridad que debe haber como otros países que he visto, que son más eficaces, ¿no? Si se demuestra el valor activo, pues señor, un delito son 15, 20 años de acuerdo a la norma, ¿no? Acá no, acá hay mucha, no sé, mucha lentitud, o no sé qué pensar realmente, ¿no? Pero es una crítica que yo veo, tanto en la capacitación profesional como en la parte, digamos, legal, la parte judicial en Perú. Es una crítica, realmente. La vengo haciendo hace tiempo, ¿ah? Muy bien. ¿Tú consideras, Luis, que el empresariado en Perú, a las empresas que le correspondan, se toma muy en serio este tema de la debida diligencia, realizarla técnicamente para poder comprobar este tipo de situaciones que les podría afectar en el futuro en materia de lavado de activos? Yo diría que mucho depende de cómo piensa el empresario, ¿no? O sea, acá tenemos, en Perú hay un 60-70% de informalidad a nivel empresarial, ¿ok? O sea, hay emprendedores, los trabajadores, los peruanos somos muy trabajadores, somos muy luchadores, somos emprendedores, pero lamentablemente también hay mucha informalidad. Nosotros acá en Perú tenemos normas. No sé si lo has escuchado algún momento, tenemos la ley de bancarización, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa eso? Todas las operaciones que pasan de 2.000, 3.000 soles tienen que ser hechas por intermedio de un banco, una entidad financiera, no en efectivo. Entonces, que antes, cuando era en efectivo, pues había mucho manejo, digamos, personal, ¿no? De delitos, ¿no? Porque no había una ley. Se había una ley de bancarización y con eso se minimizó un poco. Pero mucha gente, aún con esa ley, sigue cometiendo el error de no entrar en el sistema. O sea, en la medida que se formaliza el empresario, va a tener menos riesgos. Es al revés, ¿no? Yo me formalizo y tengo menos riesgo. Pero acá es al revés. Acá hay mucha informalidad. En cambio, los que son formales, que son los que yo trabajo, empresas grandes, tienen otro enfoque. Porque ellos dicen, ¿no? Perfecto, si tienen prevención, perfecto, invertimos, lo hacemos. Ahora hay hasta software, hay este software del sistema de prevención de riesgos, muy grandes, muy importantes, que permiten hacer el trabajo, ¿no? Además, hay algo más incluso que nos preocupa, Víctor, acá en Perú. Nos preocupa que ya entramos a la manera virtual. Ya estamos trabajando. Yo le he hecho ya varias auditorías de empresas que trabajan con billeteras electrónicas. Y no tenemos normatividad en Perú, ni contable, ni menos de prevención, sobre el dinero virtual. Y eso cada día nos gana más. Cada día todo es virtual. O sea, el dinero virtual va a ser el pan de cada día dentro de poco, ¿no? Y los contadores, todavía estamos en la normatividad antigua de estados financieros, de las MIC, que es perfecto, es completo todo eso, pero no estamos preparados todavía para el tema de la moneda virtual, por ejemplo, ¿no? Y es algo que yo converso con mis clientes, con las empresas con las que trabajo, porque ya entramos en muchos casos, también entramos a operaciones virtuales, con moneda virtual. Entonces tenemos que tener es un reto en realidad para nosotros, no es un reto, y debe ser para ustedes igual. Un Así reto es. porque internacionalmente yo escucho muchas conferencias y me dicen lo mismo. Hace poco he estado con una empresa colombiana también, y me dijeron lo mismo, ¿no? Sí, también estamos con un mismo problema porque nosotros nos está ganando la tecnología. Lamentablemente nos gana la tecnología. Y es una preocupación, Víctor, realmente. Bien, nuestro colega Jaime Montenegro nos hace la siguiente pregunta. Buenas noches. ¿Qué papel fundamental juega la unidad de inteligencia financiera UIT en la Muy bien. prevención de lavado de activos? Muchas gracias. Ok. La UIF, Unidad de Inteligencia Financiera, se creó hace muchos años, como digo, con la finalidad de administrar, gestionar, prácticamente administrar globalmente el tema de lavado de activos. Yo creo que, por lo menos en el tiempo, lo que yo conozco, hace 7, 8 años, el tiempo lo ha mejorado un poco. Empezó muy mal, prácticamente empezó muy mal para mí, ¿no? Pero poco a poco ha ido creciendo, digamos, en cuanto a capacidad. Y creo que, bajo mi punto de vista, creo que sí está haciendo una labor un poco más efectiva ahora, pero yo diría que más que la OIF, el problema está con el Poder Judicial, más que la OIF, creo yo.
Porque la UIF hace su labor, la labor de la UIF es la misma, es simplemente analizar la información del sujeto obligado y lo analiza ya con mucho más elementos de juicio y lo pasa al Ministerio Público. O sea, la labor de ellos la hacen, ¿no? Hasta donde yo sé, se sacan reportes, incluso son públicos. Pero el problema está no en ellos, sino en lo que sigue, ¿no? En el Poder Judicial. Creo que ahí está el problema realmente. Bien. Jaime Montenegro también nos realiza la siguiente pregunta. Según la legislación penal en el Perú, ¿cuál es la sanción que recibe el auditor interno y o externo en caso de no revelar y ocultar información relevante en sus informes de auditoría? Muchas gracias. Perfecto, muy buena pregunta, Jaime. Lo que decía hace un momento, ¿no? El auditor interno, primero hablemos del auditor interno. El auditor interno tiene una responsabilidad de gestión global, ¿verdad? Sistema integral de gestión. Entonces, el auditor interno tiene que, dentro de su plan de trabajo, su sistema de trabajo, tiene que tener una parte para supervisar, analizar y monitorear el sistema de prevención. Si él no cumple esa labor, hablemos de dos aspectos, ¿ya? Porque son aspectos diferentes. Una cosa es el aspecto que no conozca el tema y no lo supervise bien, y otra cosa es la parte moral, que él esté comprometido con algo malo. Son dos cosas bien diferentes, ¿no? Si no conoce el tema, puede ser una negligencia profesional que no está preparado y hizo las cosas porque no la conocía. Pero si hablamos de un tema, de algo que es a propósito, que puede ser hasta complicidad de una operación ilegal de lavado de activos, yo creo que ese es otro tema, ¿no? Si hablamos del tema de incumplimiento profesional, técnico, yo creo que podría aplicar más bien ahí el código de conducta del Colegio de Contadores, ¿no? El Colegio de Contadores tiene un código de conducta muy importante ahora, que percibe todos los reclamos de terceros o de gente que puede ser, puede con una evidencia, obviamente, puede demandar a un contador, ¿no? Entonces, de repente el colegio podría tener sanciones, ellos tienen sanciones de todo tipo, ¿no? Leves, medianas y fuertes, ¿no? Una es amonestación, otra es, no sé, pues, suspenderlo, ¿no? 6 meses, un año, o otro es incluso hasta quitarle el registro de contador, ¿no? Eso ya es un tema muy personal, ¿no? Pero en la parte legal sí es más delicado, porque si se ve que este señor está comprometido o tiene un enlace con este delito, ese tiene pena penal. Y la pena penal en el lavado de activos llega hasta los 20 años, ¿ah? Dependiendo de la forma como se haga, ¿no? Del tipo de complicidad que tenga, ¿no? Entonces, acá en Luis, Perú, usted sabe que en Perú hay, por ejemplo, el famoso, ¿cómo le llaman? La persona que da los datos, ¿no? Creo que le llaman, se me fue la palabra ahorita, colaborador eficaz, esa es la palabra. Acá en Perú hay colaboradores eficaces. Por ejemplo, ¿no? Yo estoy inmerso en un delito, pero como sé que me voy a perjudicar con 20 años de cárcel, entonces digo, ¿sabe qué? Mejor yo soy colaborador eficaz, hablo lo que sé, digo lo que digo, ¿no? Y que me bajen la pena. Si en vez de 20 años me dan 10 años. Eso es lo que se llama que en Perú colaborador eficaz, ¿no? No sé si en otros países habla lo mismo. Pero eso es la parte, digamos, de manejo personal, ¿no? Pero definitivamente, a nivel técnico, podría ser un delito a nivel de colegio de contadores. A nivel ya penal, que es un tema de otro tipo, ¿no? Es un tema que escapa a la profesión, porque es un delito. Ojo que cuando hay problemas de lavado de activos, yo he encontrado redes de lavado de activos, redes. O sea, no solamente está comprometido el cajero, está comprometido el cajero, el contador, el auditor interno, el abogado, todos hay gente comprometida. He visto casos como eso, ¿no? Entonces ya eso escapa al sistema, ¿no? Ya es un aspecto penal, ¿no? Es un aspecto penal. Pero en la parte personal, que es la que más me preocupa, sí, creo que tenemos que luchar bastante con los colegas para que haya un mayor conocimiento, ¿no? Mayor conocimiento del sistema. muy bien, gracias Luis. Tenemos la intervención del doctor Carlos Enrique Pacheco. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Doctor, buenas noches, eh, ¿cómo está? bien, bien. Eh, ¿Y qué papel juega el comisario de una empresa? El Y comisario, perdón. el comisario de una empresa, ¿no? Acuérdate Ah, que el comisario responde solidariamente de todo lo que realmente sucede en una empresa. Él sí se puede ir a la cárcel, ¿no? Pero los demás
Pues sí hay complicidad, pero a lo mejor son órdenes de su jefe nada más, ¿no? Entonces mi pregunta es, con la ley de prevención de lavado de dinero, ¿cuántos casos ya se resolvieron? Bueno, doctor, para estar en el entorno de la conversación, usted me habla de comisario, Sí, 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 no sé el comi- Si en sí, Perú haya la figura del comisario. sí, el comisario es una persona representante legal, que nombran para estar en el consejo de administración y es el ¿ya? encargado de revisar las cuentas para que cuando las presenten ante el consejo de administración, él lo avale, ¿no? Eh, Siempre un comisario, por ejemplo, aquí en México, debe de ser a lo mejor el auditor externo, no el interno, el auditor externo, ¿no? Entonces, Ya, perfecto. yo quiero saber, Ya. eh, Ah, bueno, dicen que en Perú no hay comisario. Bueno, ajá, no no lo dice sé, Jaime ¿no? que en Perú no hay la figura del comisario. Pues Sí, debería de claro, no, no, haber, ¿no? ¿Ah? sí. Bueno, es que el nombre comisario puede tener varios enfoques, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú, lo normal, ¿cómo es? Te muteaste, Luis. Ya, Contador, hay un gerente, hay un gerente y hay un delegado muchas veces, ¿no? O sea que no es el mismo gerente, a veces es el mismo gerente, pero no. Pero en la parte de controles, tenemos el auditor interno, controles internos, grupos empresariales. El auditor externo acá en Perú son sociedades de auditoría. Ellos son los que hacen esa evaluación del sistema. El auditor externo, acá se llama auditor externo. Por eso no entiendo bien al doctor cuando me habla de comisario, ¿no? Porque en Perú el término comisario empresarialmente no se da, ¿no? correcto, correcto. Entendemos eso porque justamente nuestro colega Jaime Montenegro nos dijo que no hay esa figura y claro, es diferente para ustedes. Ahora, Claro. eh, Luis, a veces en este entorno en que vivimos, en nuestros países, en Latinoamérica, que ya definitivamente se ha vuelto muy complicado, donde vemos que se desaparecen a las personas sin ningún tipo de reparo. A veces cuando uno va a ejercer este trabajo de auditor y sobre todo en el tema de lavado de activos, tú decías hace un momento que te encontrabas en una situación con cierto X cliente. ¿Cómo debe proceder cuando la vida del auditor corre peligro o puede correr peligro tal vez, no en el presente, pero sí en el futuro, por algún tema que pueda revelar o por algún informe que pueda redactar y transmitir a las entidades de control? ¿Cuál debería ser el proceder de ese profesional? Bueno, yo soy auditor externo, tengo sociedad de auditoría. En los casos que yo he hecho ese trabajo, de la parte del sistema de prevención, ¿ah? Porque el auditor externo opina sobre estados financieros, ¿no? Pero en la parte del sistema de prevención, yo estoy haciendo 6 años ese trabajo y nunca he tenido problemas porque finalmente quiero repetir lo mismo. Cuando yo hago la auditoría o el cumplimiento de normas, así se llama informe de cumplimiento, yo no estoy acusando a nadie, simplemente estoy evaluando el sistema. Yo creo que el riesgo sería si yo como auditor externo, particularmente, hago una denuncia sobre un hecho relevante en un lavado de activos, ¿no? Porque como auditor externo lo que hago es, sobre el sistema, están haciendo ustedes las cosas como deben ser, están haciendo su administración de gestión de riesgos, están haciendo su cumplimiento de manuales, de reportes. O sea, yo tengo que ver esa parte, o sea, la parte de cumplimiento de la empresa. Yo no puedo hacer un análisis de cada operación porque sería pues difícil, ¿no? Pero si hago una muestra, hago muestras de operaciones claves, las más grandes, para ver si está cumpliendo las normas en esas operaciones. Ahora, ya cuando se viene la operación sospechosa, repito, si está informado, yo como auditor interno me satisfago que esté informado. Yo no informo, yo opino nada más sobre el sistema como auditor externo. Entonces, no creo que el auditor externo tenga mucho riesgo porque es una opinión sobre el sistema.
Yo creo que más riesgo puede tener más bien el oficial de cumplimiento, sí. Acá en Perú es la persona que administra el sistema y es el que tiene un código especial, acá le llaman clave secreta, para informarle directamente a la UIF. El oficial de cumplimiento le informa directamente a la UIF. Puede ser con o sin conocimiento del gerente general, del consejo de administración. Él informa directamente. Entonces yo creo que el riesgo más es del oficial de cumplimiento, porque él es el que pone la cara, ¿no? Es el que está delante de la entidad. Él sí podría ser amenazado o tener problemas. Por eso es que incluso la norma establece un nivel de confidencialidad de esta persona. O sea, tiene que ser una persona que no sea conocida públicamente, solamente en la empresa, ¿no? Digamos, eso lo cubre un poco a nivel de seguridad. Pero hasta ahora, acá en Perú, por lo menos no hemos visto casos de oficiales de cumplimiento amenazados o con problemas. Hasta ahora, gracias a Dios. No ha habido esos casos. Bien, bien. Nuestra colega de México, Leonor Irene Marín, nos dice lo siguiente. ¿Cuántos tipos de auditoría existen en Perú? ¿Cuántos tipos? Bueno, hay varios tipos. Primero, ¿la autoridad interna o externa se refiere? ¿A qué tipo, a qué sector se refiere? Yo creo que es a la parte de la auditoría legal que haya que presentar a las entidades de control. Ya, perfecto. A ver, primero, nosotros tenemos acá en Perú una Contraloría General de la República, que es la Contraloría del Estado, ¿no? Entonces, la Contraloría de la República del Perú tiene un sistema de control. Entonces, tiene sus propios auditores de la Contraloría que hacen trabajos específicos en entidades públicas, ¿no? Grandes proyectos, grandes ministerios. Entonces, ellos son los responsables de eso. Pero las sociedades de auditoría chicas se inscriben en la Contraloría para ayudar a hacer justamente esas auditorías a entidades del Estado. ¿Ok? O sea, aparte de que la Contraloría tiene 100, 200, 200 personas, 30 personas como auditores que hacen auditoría de entidades públicas, ¿no? Las más grandes, también se contrata, porque no hay cabida para tanto, se contratan a sociedades de auditoría privadas que se inscriban, por supuesto, en la Contraloría y pueden hacer auditorías del mismo tipo, públicas. Esa es la parte pública. Y en la parte privada hay muchas sociedades de auditoría acá, grandes y pequeñas, que hacen al sector privado, a las empresas privadas. Esos son los dos grandes segmentos de auditoría acá en Perú. La auditoría del sector público y la auditoría del sector privado. Esos son los grandes segmentos para la pregunta de la colega. Ya, muy bien. Con respecto a este tema de lavado de activos, un ejemplo, siempre en este proceso que se realiza de levantamiento y revisión de la información, he visto muchas deficiencias en lo que tiene que ver con la matriz de riesgo. Me parece que las personas no están claras en qué es la matriz de riesgo, para qué sirve, cómo se elabora, porque tal vez usualmente lo que hacen es un copy-paste cada año de la matriz de riesgo. La pregunta es la siguiente. ¿Esta matriz de riesgo va a tener el mismo contenido todos los años o va a cambiar, va a tener cada año sus diferencias técnicas? A ver, primero la parte conceptual. ¿Qué es una materia de riesgos? Simplemente es una herramienta que me permite administrar los riesgos. Por ejemplo, ¿se acuerdan que dijimos que había tres factores de riesgo, ¿no? Cliente, producto y zona geográfica, ¿recuerdan? Ok, entonces, lo primero que tengo que hacer a nivel de macro, lo que hago siempre en mis clientes es, ¿cuál es tu matriz? Porque voy como asesor, ¿no? ¿Cuál es tu matriz de riesgos? Ese contador o el financiero me saca una matriz, me dice, mire señor, acá tengo mi matriz de riesgo que tiene los tres factores de riesgo, cliente, producto, zona geográfica. A la izquierda, a la derecha, por ejemplo, ¿no? Tiene ahí los hechos que crean riesgos, los hechos que generan riesgos. ¿Qué dentro de en clientes? ¿Qué hecho genera riesgos? Genera riesgos, por ejemplo, que no todos los clientes me dan cierto tipo de información. De cualquier tipo, ¿no? Legal, personal, tributaria, no sé. Entonces, ese es un riesgo identificado. Yo identifico que mis clientes de una muestra de 100, por ejemplo, el 80% no me da completa esa información tributaria, por ejemplo. Es un riesgo, ¿no? Un hecho que origina riesgos. ¿Ok? Ya, ahí tengo un primer factor, una primera premisa. ¿Ok? Comienzo a analizar, entro a ese tipo de riesgos, comienzo a ver, ¿cómo cuantifico ese riesgo? O sea, ese riesgo, ¿cuánto me representa? Son 80 de 100, ¿no? Perfecto. Pero ¿cuál es la posibilidad y el efecto que tiene ese riesgo? Ese riesgo tiene posibilidad del 1 al 10. Tiene
tiene posibilidad de 1, de 5, de 10. No, tiene posibilidad de 10, alto riesgo, alta posibilidad, ¿no? Luego viene el otro componente. Uno es la posibilidad y otro es el impacto. ¿Cuál es el impacto de ese riesgo? O sea, ese 80, ¿qué impacto tiene? $1.000, 10.000 soles, 100.000 soles. ¿Ok? Una escala así rápida de 1 al 10. Entonces, si yo tengo una buena medición, primero identifico mi riesgo. ¿Ok? Bueno, Segundo, le ahora, doy un valor de probabilidad en una escala del 1 al 10 igual, poco, mediano o grande, y después le doy un impacto, le determino un impacto económico. ¿Esto cuándo representa? Representa del 1 al 10, ¿no? 10.000, 100.000 o 1.000.000 soles, no lo sé. Entonces, tengo mapeado eso, comienzo a trabajar mi gestión de riesgos. Ya identifiqué, ¿no? ¿Cuál es el problema? Y ahora, ¿qué medidas, qué políticas creo yo como empresa para minimizar ese riesgo? ¿No? Porque el riesgo es inherente, toda actividad tiene riesgo, ¿no? Pero tengo que ver la forma de minimizarlo, de mitigarlo. Tiene que haber una forma que yo practique ciertas medidas para mitigar ese riesgo. ¿Ok? Perfecto, medida a partir de la fecha. Cliente que no me trae esa información, no tiene crédito. O no trabajamos con él, ejemplo, ¿no? Mitigamos el riesgo. ¿Ok? Porque tampoco no es de quedarse sin clientes, no. Vamos mitigando, vamos manejando, vamos filtrando ese manejo del riesgo. Yo creo que si la matriz tiene esos componentes, va a tener éxito. No solamente riesgos, ¿ah? Porque yo he hecho matriz también de todas las áreas, porque la matriz puede ser de riesgo para todas las áreas, ¿no? Pero en la base de activos lo hacemos así, a ese nivel. Es más, hay software ahora que permiten hacer eso, ¿no? ¿Cuáles son las áreas dentro de la empresa que mayor riesgo tienen? En el caso de la base de activos, ¿te refieres? Sí, claro. Ya, en el caso de la base de activos, yo creo que la primera área es la que capta a los clientes. Por ejemplo, a ver, te cuento experiencias personales, porque yo tengo años en esto. Las inmobiliarias, por ejemplo. ¿De qué vive la inmobiliaria? De comprar y vender terrenos, locales, casas, ¿no? Vivienda, etcétera, ¿no? Esa es la orden inmobiliaria, ¿no? Hasta construir muchas veces. Entonces, ¿cómo nace la labor de la inmobiliaria? Nace que él va y compra un departamento rápido por $50.000, lo trata de colocar a $80.000. Ejemplo. Entonces, ¿cuál es su riesgo? Cuando lo compra y cuando lo vende, ¿verdad? Entonces, generalmente la tipología que conozco yo es por la generación del dinero. En este caso, el área de marketing posiblemente sea, o el área de gestión, no sé cómo la llamarán en cada empresa, compra el terreno, ¿no? O local. Al momento de comprar hay un riesgo. ¿A quién le compras? ¿Cómo sabemos que ese cliente es bueno? ¿Está bien perfilado? ¿Tiene un buen scoring? ¿Hemos visto todos sus riesgos de este cliente? Sí, perfecto, va. Muy bien, compro. ¿Y a quién le vendo? Al cliente que me va a pagar $80.000. Hemos hecho un monitoreo de ese cliente. Tenemos todos los factores de riesgo analizados con ese cliente. Conocemos el historial, sus referencias financieras, tributarias, judiciales. Sí, perfecto, va a la operación. Entonces, yo creo que el riesgo está en las operaciones que generan el dinero en la empresa. En las empresas financieras, cuando ingresa dinero por un cliente, ¿no? El cliente trae plata a la empresa, sea al banco, a la financiera, sea por ahorro, por plazo fijo, por lo que fuera, ¿no? Entonces, yo creo que el área más crítica es el área que recibe, que genera o que recibe el dinero. Es la parte más crítica, creo yo. Los demás son complementarios, ¿no? Luis, con este tema de lavado de activos, y vemos que el tema de nuestros países en Latinoamérica y del mundo entero mueven millones de dólares, tienen propiedades, pero me pareciera que las instituciones financieras, las instituciones del Estado e instituciones financieras no pueden identificar esos dineros procedentes de lavado de activos. Cuando vemos que hay una serie de información que se puede cruzar. Me decía un profesional que es difícil establecer quiénes lavan dinero, pero por lo menos hay una declaración de impuesto a la renta, hay una declaración de impuesto a la renta que te dice cuánto ingresos has tenido, cuánto has generado de ganancias, sea una persona natural o jurídica,
hay movimientos de dinero en los bancos, se cruza con la declaración de impuesto a la renta, se ve las propiedades que tiene registradas, más la otra información que se puede cruzar. ¿Es tan difícil poder controlar este tema de lavado de activos o es que no lo queremos hacer? Muy buena pregunta, Víctor, muy buena pregunta. Mira, acá en Perú yo tengo clientes, muchos clientes, que tienen un problema que se llama desbalance patrimonial. ¿Qué significa eso? Miguel Amat es consultor de lavado de activos, docente universitario, etcétera, y tengo una renta, por decir rápido, para que tengan una idea, de 100.000 soles al año. ¿Ok? Declaro renta al Estado por 100.000 soles al año, de lo que yo facturo, emito facturas o recibo honorarios. ¿Ok? Está claro, ¿no? Yo declaro 100.000 soles de renta. ¿Cuánto debería tener abonado en mi cuenta BCP acá en Perú, que es un banco, en mi cuenta en soles? Debería tener abonado 100.000 soles, ¿no? Porque si yo declaro renta por 100.000 soles, debo tener cobranzas, ingresos de dinero en mi cuenta por 100.000 soles. ¿Estamos claros? Ok. Claro, claro. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa si Miguel Amat declara renta por 100.000 soles y en su cuenta personal, tiene no 100.000 soles, tiene 400.000 soles como ingreso de dinero, como abono, se llama acá? ¿Ok? Entonces, la primera pregunta que hace SUNAT, te mandé una cartita al señor Miguel Amat, dice, señor Miguel Amat, con RUCTA, etc. Hemos encontrado que hay una inconsistencia, se llama primero, inconsistencia entre lo que usted declara en su renta con su documento financiero. ¿Y cómo lo sacan? Porque acá, tú sabes que está prohibido con mucha parte del mundo entrar a la cuenta de Miguel Amat, ¿no? Nadie puede entrar a mi cuenta, se cae el secreto bancario, ¿no? Pero sí tenemos un mecanismo muy inteligente que se creó hace muchos años, que se llama el ITF, que es el impuesto de transferencias financieras. ¿Ok? O sea, si voy al banco y hago un cargo, un abono, me cobran un impuesto mínimo, chiquito, 0.05, creo. Pero eso queda registrado. O sea, cada vez que entra plata a mi cuenta, genera un ITF. Entonces, ¿qué hace SUNAT? Dice, de acuerdo a su momento ITF, porque SUNAT tiene relación con el sistema financiero, de acuerdo a su momento ITF, usted tiene abonos por 400.000 soles. Y es raro que usted haya declarado renta por 100. ¿Puede explicarme los 300? En buen castellano lo que dice la comunicación, ¿no? Entonces, Miguel Amat va a tener que justificar los 300 de diferencia. Puede ser que Miguel Amat vendió un departamento y tiene un contrato notarial firmado, pagado en impuestos, por esos 300, si fuera el caso, ¿no? Haremos un ejemplo rápido para que se entienda. ¿Ok? Muy bien. Entonces voy a SUNAT, señores SUNAT, es cierto, yo quedo renta de 100, pero los 300 restantes de la venta de un departamento que hice el año pasado. Acá está la minuta, todo legal. O puede ser que vendí mi carro, vendí, no sé, lo que fuera, ¿no? Pero debidamente sustentado. Entonces, si yo sustento eso, no pasa nada. ¿Qué pasa, Víctor, si yo no tengo ningún documento que sustente nada de los 300? Ahí estamos hablando de otro tema, ¿no es cierto? O sea, ese dinero aparentemente es ilegal, porque usted tiene 300.000 soles en su cuenta y no me puede explicar de dónde, ¿ok? Cuando son empresarios chicos, acá en Perú dicen, eso es ventas y facturas, le dicen acá en Perú, ¿no? Esos 300 es ventas y facturas. Usted declaró 100 de ventas, pero usted ha vendido en realidad 400. Esos 300 es ventas y facturas. En consecuencia, tú vas a tener que realizar sus impuestos. Y así sucede, muchas veces. Entonces, sí creo que hay mecanismos, Víctor, que pueden ayudar, mejor dicho, a lograr de cierta manera este tema, ¿no? Que tiene un proceso, ojo, no es tan fácil porque si mandas a 500 personas, no todas te contestan, ¿no? Claro, ¿Ok? Entonces ahí, pero Luis, ¿no? Antes de irnos a las preguntas que nos han realizado, pero yo sé que no es fácil, pero la pregunta iría, ¿realmente hay el interés en Perú de controlar o simplemente a media llave o a cuarto de llave controlar? ¿Hay realmente el interés en Perú, Miguel? Luis. bueno, mira, yo no quisiera opinar de forma macro porque es un aspecto ya político, ¿no? Se supone hasta donde yo entiendo, soy simplemente un consultor, que yo te digo lo que yo veo, ¿no? Yo en las empresas que veo, privadas, sí veo que hay una preocupación muy grande de los grandes empresarios, sobre todo, sobre este tema, porque ellos saben que se pueden perjudicar con eso, ¿ok? Hace poco, tengo un cliente de una empresa china que ha tenido, no tiene problema de tío, pero ha tenido algunos rasgos, algunos inconvenientes, ¿no?
Entonces, ellos han contratado gente para justamente tener su prevención real en cada unidad operativa. Porque tienen consorcios en provincia. Entonces, si el empresario, yo creo que más depende del empresario que del gobierno, si el empresario se preocupa en cerrar sus filtros, va a haber menos posibilidades. Yo creo que más bien, ¿sabe dónde sí está el problema real, Víctor? Es en actividades que el gobierno no puede controlar. Por ejemplo, en Perú, la minería ilegal. En Perú hay mucha minería ilegal, sobre todo en la parte de Sierra, la ceja de selva, ¿no? Esa minería ilegal tiene años, años de años, y la gente lava dinero todos los días. Entonces, yo creo que ahí, no sé si pueda o no pueda, pero no sé qué pasa ahí, pero siempre ha habido eso. Acá en Perú hay narcotráfico todavía. Entonces, ya es un tema no tanto del sistema si funciona o no, sino, como tú bien dices, de voluntades, ¿no? No quiero hablar de política porque no todas mis conferencias no tratan de hablar de política, pero ese para mí es un tema político, ¿no? De decisiones políticas, de que el ministerio, los ministerios de economía, o la misma superintendencia puedan hacer otro tipo de rol, ¿no? Yo sí veo casos, por lo menos el que yo veo, de empresas que se preocupan. Y he visto casos también de gente que está denunciada por la de activos, que me han buscado a mí, ¿no? Entonces, sí hay casos. Ahora, lo malo está, seamos más honestos, lo malo está en los grandes grupos criminales, porque se supone que son grandes grupos, ¿no? Entonces, los grupos criminales, ¿no? Acá se llama organizaciones criminales, ya es otra cosa, es otro nivel, ¿no? Es macro. Entonces, yo creo que eso debe ser para el gobierno más difícil controlarlo. Pero a nivel empresarial sí se puede. Te lo digo Muy porque lo bien. veo. A nivel empresarial se puede. ¿Ok? Nuestro colega Jaime Montenegro nos hace la siguiente pregunta. En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, ¿cuál sería el área más vulnerable en cuanto a lavado de activos y cuál sería la matriz óptima en materia de riesgos? Muchas gracias. Víctor, no entendí muy bien la pregunta. ¿Me puedes repetir, por favor? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Nos dice, en las cooperativas de ahorro y crédito, ¿cuál sería el área más vulnerable en cuanto al lavado de activos? ¿Y cuál sería la matriz óptima en materia de riesgos? Perfecto. Yo tengo experiencia en entidades de ahorro y crédito. Yo creo, por la experiencia que tengo, el área más importante justamente es el área de créditos, porque ellos son los que dan los créditos, ¿ok? Ellos son los que generan el dinero y son los que mayormente también reciben el dinero de parte de los socios. Entonces yo creo que el área de créditos el área de créditos y por supuesto finanzas, que es la parte que registra esas operaciones, son las más trascendentales, digamos, ¿no? Bajo mi opinión, digamos. Ahora es en cuanto al área, ¿no? En cuanto al área. Pero yo diría que la matriz debería ser, como lo dije hace un momento, enfocada básicamente a lo que es el determinar los riesgos previamente para poderlos, de alguna manera, ¿cómo podría decir? De una manera, este, establecerlos, ¿no? Tenerlo ya como un patrón. Yo siempre digo, pienso igual, o sea, cada vez que he visto casos en financieras, en matrices, veo que es básicamente práctica. La práctica hace experiencia, ¿no? Si una persona conoce este tema, va a entrar definitivamente primero a evaluar riesgos, porque el riesgo, en base a la matriz, va a ser fundamental, porque la matriz, vuelvo a repetir, lo que hace es un poco tratar en lo posible de que, perdón, ¿se me Perdón, escucha? ¿Se me ¿me escucha? escucha? Sí, te escuchamos, pero ¿Se me escucha? Ya, hay que perfecto. silenciar un micrófono. Sí, sí, yo lo sabía. Ok, entonces decía de que en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, el área de créditos es fundamental, no solamente porque el crédito es fundamental, sino también en la recepción del dinero. O sea, la transmisión de carteles, no es la gente, ¿no? Tiene que haber una buena limitación de carteles. Eso por un lado. Por otro lado, creo que Hay que silenciar un micrófono, Luis. sí, sí, eso es lo que estoy haciendo ahorita.
Listo, ¿no sé? Ya, muy bien, ahora Ahora sí. sí. Perfecto. Sí, había un problema con... Ok, entonces decía que el área de créditos, Víctor, mientras regresa, hago una pregunta, ¿no? Claro, claro. ¿Por qué el área de crédito, si las ventas lo hace el gerente de ventas, ¿no? Ok, Pero y hablamos de cuando, las cooperativas de ahorro y crédito. ok. Bueno, en Sí, ese caso, pues, eh, creo yo que también, en esas cooperativas son como jugar a la ruleta rusa, ¿eh? Aquí han habido muchos fraudes en ese sentido, ¿sí? claro, lo que Eh, pasa. Ajá. hay muchas cajas aquí populares que realmente engañan, te enganchan y luego se llevan el dinero, ¿no? ¿Sí? Sí, Pero bueno, eso pasa en todos lados. así es. Definitivamente se crean esas cooperativas, lo enganchan como tú bien dices y se les llevan el dinero a la gente. Sí, Efectivamente. bueno, Víctor, yo tendría un comentario para Claro. responderle es lo siguiente, nosotros somos cooperativa de contadores públicos. Nosotros iniciamos en el año 1980. Tenemos 44 años en el sector cooperativo y el fundamental era prestar el servicio fiscal. O sea, éramos responsables. Definitivamente el sector cooperativo acá en Colombia lo tienen bien cuidado, porque nosotros ya pasamos una crisis, que fue la del año 90, que fueron la tumbada en el sector cooperativo. Y de ahí para adelante quedaron tres grupos, o sea, los clasifican, hay una superintendencia, nos clasifican en tres grupos, grupo uno, grupo 2, grupo 3. Para el grupo uno es el de cooperativas grandes con sección financiera. Las otras son de ahorro y crédito, o sea, solamente manejan y hacen transacciones con asociados. Las financieras hacen negocios con terceros, o sea, fuera de ser asociado, captan dinero y acá pueden captar CDT, las de primer grado. Esas de primer grado las mandaron a la superintendencia financiera, o sea, no, lo sacaron de la superintendencia de economía solidario y las mandaron a superintendencia financiera para que cumplieran el requisito como cualquier banco por el volumen. Cuando uno lo nombran acá revisor fiscal, a diferencia de los otros países que he visto, aquí está la figura del revisor fiscal que le elige la asamblea, firma estados financieros y responde por todo. Acá las firmas multinacionales de auditoría lo que hicieron fue al revés. Ellas no prestan el servicio de auditoría, aquí prestan ese servicio de revisoría fiscal y esa es la discusión de esas dos figuras porque son diferentes. Al revisor fiscal, baila, eso sí tiene legislación hasta dónde, hasta ahí cómo se maneja. Ya el lavado de activos, básicamente lo controlan las cooperativas grandes. De resto, claro, ahí dice que el lavado de activos es la cuestión de otorgar créditos. No, acá es la cuestión de traer plata, porque hacer créditos, eso tiene reglamento y aquí en Colombia reglamentaron hasta el último, que si yo soy miembro de la junta directiva, a mí me aplican la norma que mis créditos los aprueba la junta directiva, porque aquí hubo cooperativas y hubo cooperativas grandes de tipo familiar, hubo de todo y tumbaron un resto de pueblo. Después de ahí, antes se ha ido mucho de la normatividad, por ejemplo, el lavado de activos. El lavado de activos, así sea de categoría 3 que son asociados 200, 300 personas y viven de los aportes del sueldo. Clavarle toda la normatividad de lavado de activos es una barbaridad. ¿Es correcto?
Acá en cuanto a lavado de activos sí funciona la UIAF, que eso es un organismo multinacional, o sea, creado por las Naciones Unidas. Y acá, por ejemplo, si usted lo elige, el revisor fiscal debe tener el curso de lavado de activos dictado por la UIAF. Acá el bravo lavado de activos para el revisor fiscal, porque si el revisor fiscal ve que están lavando activos, tiene 6 meses para ir a poner la demanda correspondiente, un oficio jodido. Entonces, apenas usted ve lavado de activos, pase su carta de renuncia y hasta luego, porque la ley quedó. Usted tiene 6 meses para llevar eso a poner la denuncia. Imagínese el revisor fiscal cuando el lavado de activos comienza es por los dueños del aviso. Entonces, más bien le dice usted, vea, los dueños del aviso saben de eso y son los primeros encaminados en eso. En eso sería la participación. Pero Muy acá bien. ya pasó la crisis financiera y el pueblo colombiano ya sabe que cooperativas es para mirarlas bien. Acá tumbaron con cooperativas de vivienda. Gente que dio que para comprar vivienda y le robaron su vivienda. Gente que perdió todos los aportes. Claro. Cooperativas que eran y bien administradas. Acá eh, entraron en esos cuentos raros y cuando pasó la quiebra les comió. Nosotros teníamos 4 bancos cooperativos, cuatro. Gabriel, un minuto. Teníamos 4 bancos cooperativos. De esos 4 bancos cooperativos no quedó sino uno. Actualmente hay uno. Cooperativas de tipo financiero grande se sostuvieron. Actualmente hay buenas regiones con unas cooperativas financieras que son de primer grado, pero dependen de la superintendencia financiera. Y esas hay que irse uno a posesionar como revisor fiscal ahí. Y Bien. las estamos ahí. Pero la gente aquí sabe que esas cooperativas, se tiene que saber muy bien a dónde se mete. Y respecto a lavado de activos, el revisor fiscal tiene que hacer las demandas apenas vea eso. Gracias. Gracias, Gabriel. Estimado Luis, bien, estamos en la recta final. En esta recta final, con respecto a la materia de lavado de activos, ¿cuál sería tu mensaje para nuestros colegas de nuestra América y los colegas de Perú? Estás muteado. Luis, estás muteado. Ya, ¿se me escucha ahora? Te escuchamos bien. Ya, perfecto. En primer lugar, te agradezco mucho la oportunidad que me das para poder expresarme no solo a mi país, sino a la comunidad en general. Creo que lo más importante para mí es la capacitación, o sea, contadores y otros profesionales, abogados, también, porque he dictado también en colegio de abogados, tenemos que conocer el sistema de prevención, tenemos que saber de qué se trata el tema, ¿no? Porque a veces opinamos sin conocer el tema. Tenemos que entrar bien al tema para entrar a capacitarse, saber todos los componentes del sistema, la casuística, las tipologías que hacemos en Perú, porque he dictado también en otras conferencias también así a otros países, y digo lo mismo, ¿no? En la medida que el profesional se capacite, por lo menos en mi punto de vista, va a mejorar el sistema de prevención. No hablo de política, la política general la del Estado, es otra cosa. Yo hablo de nosotros, profesionales. Los profesionales tenemos que hacer fuerza para capacitarnos más en esto. Yo mismo, que tengo años en esto, siempre me estoy capacitando, escuchando webinars, yendo a conferencias, porque cada vez hay cosas nuevas. Se lo dije hace un momento, por ejemplo, la moneda virtual, ¿no? Es un reto para nosotros, para los contadores y para el sistema de prevención. ¿Ok? Ese por un lado. Para mí, primer enfoque, a nivel Perú por lo menos, es capacitación, y a nivel internacional creo igual. Y el otro enfoque para mí es la parte ética, señor. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? El lavado de activos es un problema ético, no es un problema financiero, es un problema ético. Yo puedo ser un gran profesional, puedo tener mucha capacidad, pero si no soy ético voy a caer en un delito de lavado de activos. ¿Ok? Entonces no estamos hablando acá de capacidad personal, estamos hablando de ética. Es el complemento fundamental en el sistema. Por eso siempre insisto, ¿no? En el Colegio de Contadores insisto lo mismo. Señores, tenemos que capacitarnos, pero en base al código de ética del contador público peruano. Tenemos un código de ética, ustedes también deben tenerlo.
lo cumplimos, no sé, cada uno maneja sus cosas, ¿no? Pero yo sí peleo bastante, hablo con el incluso el decano del colegio y decirle lo mismo. Necesitamos afianzar los conocimientos técnicos y éticos de un profesional. Creo que eso puede servir para Perú y para cualquier país, ¿no? Ese es mi punto de vista, Víctor. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias Luis. Gabriel, ¿algún mensaje que desees enviar a nuestros colegas de la América? Estás De muteado. activos, lavado de activos es un tema, digamos que actualmente es moderno, pero eso es más viejo que la panela. Eso es más viejo que la panela. Aquí en Colombia, el cuento del lavado de activos, por ser un problema de narcotráfico fundamentalmente, es viejo para los revisores fiscales, es viejo para los administradores. Acá, inclusive la publicidad. Es que acá la publicidad comenzó desde abajo diciéndole, mire, si alguien le dice, oiga, hágame un favor, ¿por qué en su cuenta de ahorro no me consigna estos 20 millones? Porque es que mi cédula se perdió, esto y lo otro, porque desde allá comienza la prestación. Y aquí, por ejemplo, da cárcel prestar la cédula para esas cosas. Acá hay bastante reglamentación. Me acuerdo que el conferencista decía, acá en Colombia no es un problema de la gente, es un problema más de la justicia. O sea, la justicia ahí no funciona. No le da garantías al denunciante, al revisor fiscal no le dan garantía. Entonces, apenas ve usted eso para afuera porque usted ya sabe que ahí tiene problemas con su patrimonio personal. Gracias. Es un tema, yo le digo que la contabilidad y lo manejaba antiguamente, que ahora le han dado la importancia, esa es otra cosa. Ahorita tiene bastante importancia y aquí en Colombia está bastante reglamentado. Apenas vea ese tema, no le ponga. Ahorita hay un señor auditor que lo mataron y todo indica fue que el hombre pilló algo, lo estaba socializando con la junta directiva y tome para que llegue. Entonces, aquí la recomendación, yo le digo a mis colegas, apenas vea esa vaina, pase su carta de renuncia y pare de contar. No se vaya a meter en unos problemas ni de Cristo, porque a usted nadie le va a responder por eso. Gracias. Muy bien con lo que dijo Gabriel. Mi estimado doctor Carlos Enrique, ¿cuáles son sus mensajes para nuestros colegas de la América con este tema de lavado de activos y a los colegas de México? Ok. Yo creo que lo que hay que hacer es unificar criterios, ¿no? ¿Sí? Porque realmente el lavado de activos, bueno, aquí le llamamos primero prevenir, ¿no? Ok, pero yo me pregunto qué es prevenir, ¿no? ¿Sí? Porque prevenir significa impedir que suceda, ¿no? Pero si a ti te contratan, ¿qué vas a hacer? Pregunta, ¿no? Porque hay gente que por dinero, pues hace lo que le diga el patrón, ¿no? ¿Sí? Entonces, ah, hay que unificar criterios. Es más, yo estoy escribiendo ahorita un nuevo libro donde estoy mencionando todos esos aspectos, ¿no? Sí. Eh, con eso, pues, pienso hacer el último libro ya, ¿no? Porque me quiero dedicar a otro tipo de libros, ¿no? Sí. Eh, y ahorita, pues, como soy presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, de la Comisión de Revista, pues estoy poniendo en orden todo lo que está ahí, ¿no? Sí. Pero la prevención hasta ahorita, creo yo, n- no ha tenido pues el éxito, ¿no? Porque ¿qué es lo que hacen? Como dijo este Gabriel, ¿no? A ver, tú depositas tanto, puro prestanombre, ¿no? Entonces, ahí radica el problema, ¿no? Sí. Bien, es lo que tengo que decir, pero qué bien que Víctor, en en este canal que tú estás manejando, pues estás uniendo toda la profesión, ¿no? Y Miguel,
un gusto, de conocerte también. No había podido entrar por X razones, pero bueno, ya espérese yo, ¿no? Sí. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bien, Luis, recogiendo algo y realizando un resumen de lo que hemos escuchado. Yo creo que hay muchos profesionales que desean realizar un buen trabajo, pero realmente al observar lo que está pasando dentro de nuestros países, lo que está pasando en el mundo, lo que decía Gabriel, realmente a veces genera un temor y cuando uno va en algún momento tal vez a realizar la denuncia, vemos que tal vez no hay esa agilidad o tal vez ese compromiso con los denunciantes, cosa que es complicado. Ahora, Luis, tú decías muy bien, ¿cuál es el alcance que tiene el auditor? Es simplemente de opinar. Opinar hasta donde haya recogido los datos, falta esto, no han implementado esto, pare de contar, pero vemos que también el auditor tiene responsabilidades penales. ¿Hasta dónde es el alcance de esa responsabilidad penal? Hay muchos temas por hablar, como bien lo dijo Luis, hay mucho por conversar. En esta hora y media realmente hemos entrado a una pequeña introducción sobre el tema de lavado de activos. Eh, Nuestro colega Luis ha tenido problemas con su computador, por el cual no hemos podido compartir las diapositivas que tenía preparadas, pero Luis, en una próxima ocasión que realicemos una próxima ponencia contigo, ya ahí vamos a seguir viendo este tema que como, como perito en esta área puedes compartir con todos nuestros colegas. Si ya con toda tu exposición justamente has dado esas luces a nuestros profesionales que se han conectado en esta noche y que nos van a ver de forma sincrónica en el futuro. Antes que nada, gracias al doctor Luis Miguel Asmac Ríos por haber participado en esta ponencia. Luis. Gracias, muy amable, Víctor. Gracias a ti más bien por esta invitación, primera vez que estoy con ustedes. Y cuenten conmigo para más adelante en cualquier otra charla que puedan hacer con la diapositiva, como tú bien dices, para que tenga un mejor enfoque, ¿no? Pero nuevamente agradezco muchísimo y a los colegas que he escuchado. Yo creo que siempre si somos unidos en América, vamos a sacar adelante las cosas, ¿no? A nivel profesional y a nivel personal incluso. Creo que debemos juntar criterios, como dijo el señor, y poco a poco ir emanando ideas, ¿no? Porque lamentablemente, siempre digo lo mismo, la tecnología no gana y cada vez va a ser más difícil controlar, cada vez se torna mucho más difícil. Entonces, tenemos que prepararnos a esos retos, ¿no? Preparar con la gente joven, con los técnicos, para poder hacer alianzas estratégicas y poder llegar a cumplir las expectativas que queremos como profesionales, ¿no? Esa es la idea. Y sobre todo contribuir con nuestro país, ¿no? Cada uno quiere lo mejor para su país y lo mejor es trabajar honestamente y con ética, ¿no? Creo yo. Gracias. Bien. Gracias al doctor Luis Miguel Asmar Río por su participación, a nuestros colegas de Colombia, Gabriel García Devia, al doctor Carlos Enrique Pacheco. El día de mañana nos vemos con un panel con unos profesionales ecuatorianos donde vamos a hablar sobre unas reformas tributarias. Nos vemos el día de mañana. Nuevamente, gracias Luis, Gracias. gracias Gracias. estimado Muchas Carlitos gracias. y Gabriel. Bye bye, nos vemos. Gracias a todos. Buenas Bueno, noches. Gracias a todos. Gracias, gracias. gracias y en la jugada. Buen tema. Gracias y Gracias. buen tratamiento que se le dio.